Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy vamos a estudiar tres distintos principios de comportamiento que nos permiten modelar cuáles son las condiciones que nosotros podríamos esperar de un equilibrio de usuarios en una red. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3. Principios de equilibrio determinístico de tráfico con congestión. En este capítulo vamos a estudiar algunos supuestos de comportamiento que permiten modelar el equilibrio de usuarios en redes de transporte. Vamos a estudiar tres de estos principios: el principio de Knight, el principio de Wardrop y el principio de Smith. Y después vamos a demostrar una equivalencia que va a resultar útil para lo que viene a continuación. Entonces, en el capítulo anterior nosotros exploramos el problema de asignación para casos sin congestión. Pero en presencia de congestión, la asignación es más compleja de modelar, ya que la decisión de un usuario se verá condicionada por las decisiones de los demás usuarios de la red. Es decir, la capacidad no alcanza para que todos hagan lo que quieren hacer. La gente se va a estorbar y va a obligar a que algunos cambien su conducta. La asignación buscada en este caso debe cumplir ciertas condiciones de equilibrio, porque si no, vamos a tener que la asignación que estamos mirando no es estable y va a querer cambiar, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar el equilibrio para modelar cuál de estas asignaciones posibles es la que tiene más sentido que ocurra en la realidad. Dada una matriz modal de viajes entre pares origen-destino y además un conjunto de restricciones que le vamos a pedir siempre a una asignación factible. En primer lugar, que respete las restricciones de conservación de flujo. Segundo, que el flujo nunca sea negativo, naturalmente. Y tercero, que existe una relación básica entre los flujos de las rutas y los flujos a través de los arcos. Existe un conjunto de vectores de flujo en arco, que es un espacio de soluciones factibles de nuestro problema de equilibrio de tráfico, que está formado por todos los vectores que satisfacen la demanda y respetan estas condiciones, ¿sí? Es decir, que entre cada par origen-destino, el flujo sumado de todas las rutas que conectan ese par origen-destino corresponde a la demanda de ese par origen-destino, y además que se cumplan estas tres restricciones acá que definen la factibilidad de un flujo. Ese es nuestro espacio de asignaciones factibles. De todas estas soluciones, ¿cuál es entonces la solución de equilibrio buscada? Que tienen que cumplir una asignación para poder ser considerada una solución de equilibrio. Es decir, ¿cuál es el vector de flujos en arco, dentro de todos estos que son factibles, que representa el equilibrio de tráfico en la red que estemos estudiando? Para resolver estas interrogantes, necesitamos describir de alguna manera cuáles son las condiciones del equilibrio que estamos buscando. ¿Cuál es un principio que explique este comportamiento espontáneo de los viajeros de la red? Para modelar el comportamiento de los usuarios, haremos algunos supuestos. Primero, supondremos que los usuarios son individuos racionales, es decir, que tratan de maximizar sus utilidades personales, que equivale a minimizar los costos que perciben, ¿sí? Estamos suponiendo la racionalidad individual de los usuarios entonces. En segundo lugar, vamos a suponer que los usuarios poseen información perfecta de las condiciones de operación de la red, en todo instante y ante cualquier nivel de flujo. Es un supuesto bastante fuerte, al igual que el anterior, pero que al igual que muchos de los supuestos que se ocupan en economía y en modelos de comportamiento, a pesar de que no necesariamente son sensatos a nivel de usuario individual, logran predecir bastante razonablemente el comportamiento de un conjunto de usuarios. Porque incluso si hay cierto nivel de irracionalidad o de impredictibilidad en algunos usuarios, la masa tiende a compensar a estos outliers. Otro supuesto es que la elección de ruta dependerá exclusivamente del costo de viajar por las distintas rutas disponibles. Es decir, no puede ser de otra manera, ¿cierto? La información que nosotros le entregamos al modelo es la información que va a ocupar para modelar el comportamiento de usuarios. Y esta información que nosotros le vamos a entregar es únicamente los costos de las distintas rutas medidas en los distintos atributos que nosotros podamos querer considerar en cada caso. Por lo general en este curso nosotros vamos a hablar de tiempos de viajes, o a veces vamos a hablar solamente de costos, pero estos pueden incluir bastantes otros atributos que nosotros podríamos medir, ¿cierto? No solamente importan los tiempos, pueden influir también, qué sé yo, las tarifas, los niveles de congestión,
y otras cosas que muchas veces ya son más intangibles y más difíciles de incorporar, ¿sí? Pero por lo general cuando hablemos de tiempo nos estamos refiriendo a los costos en general. Y el último supuesto, que es de alguna forma consecuencia de este que mencionamos recién, es que vamos a suponer que el beneficio de realizar un viaje no va a provenir o no va a estar influido por la ruta que tomemos. En otras palabras, esto equivale a decir que todo lo que importa es el costo de la ruta, que la elección de ruta no va a tener un efecto secundario. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios podríamos considerar que dependen de la ruta que utilicemos? El que se me ocurre a mí acá es si ustedes van a ir a la universidad a dar una prueba, es posible que algunos de ustedes tiendan para ese fin en particular a ocupar el metro en vez del auto porque en el metro pueden ir estudiando. Y acá yo los invito a que en el foro compartan algunas otras ideas de ejemplos de esta situación. Ejemplos donde la ruta que yo elijo tiene un efecto en el beneficio que yo voy a obtener de la actividad que voy a realizar al final de la ruta, ¿sí? Como por ejemplo el que les acabo de dar, yo puedo ir estudiando cuando viajo en el metro camino a dar una prueba. ¿Qué condiciones entonces hacen que una asignación factible de viajes corresponda a un equilibrio espontáneo por parte de los usuarios? La primera forma entonces que consideraremos para modelar el equilibrio de usuarios se conoce como la proposición de Knight y dice que se obtiene un equilibrio de usuarios cuando para cada par origen-destino los costos de operación sobre todas las rutas alternativas son iguales. Si para viajar entre un par origen-destino W entonces existen un conjunto P sub W de rutas alternativas, en el equilibrio planteado por Knight se debiese cumplir que el costo de la ruta 1 dependiente, ojo, de nuestra asignación. Recuerden que como existe congestión, para conocer el costo de un arco o el costo de una ruta, que es la suma de los costos de los arcos de la ruta, para conocer este costo nosotros tenemos que saber el nivel de congestión, lo que equivale a saber cuál es el nivel de flujo que circula por esta ruta y evaluarlo en la función de costo, ¿sí? Bien, entonces este principio nos dice que todas las rutas van a tener el mismo costo y que además la suma de los flujos asignados a cada una de estas rutas tiene que sumar la demanda del par origen-destino. Es decir, el flujo se reparte entre todas las alternativas de forma de que todas queden con igual costo. ¿Tiene algún problema esta idea o no? A simple vista parece sensato. Si todas las rutas tienen el mismo costo, nadie se quiere cambiar, todos felices. Pero ¿qué problema podría haber acá? Los invito a pausar el video ahora y darle una vuelta a ver si es que lo logran encontrar el problema. La respuesta la voy a dar en 3, 2, 1. El problema con la proposición de Knight es que asume que todas las alternativas llevan flujo en el equilibrio. Y esto no va a ser cierto cuando tengamos posibles caminos que sean demasiado más caros que el resto, ¿sí? De alguna forma, esto asume que el conjunto de rutas que estamos mirando son las rutas que tiene sentido utilizar. Pero el problema es que tampoco podemos saberlo con certeza, porque entre más gente demanda un par origen-destino, es posible que más rutas comiencen a llevar flujo. Entonces, la proposición de Knight comete el error de asumir que todas las rutas llevan flujo, incluso las más malas, y eso no tiene sentido siempre. De hecho, no siempre es posible. No siempre alcanzamos a tener la suficiente demanda como para congestionar lo suficiente las rutas buenas como para que las rutas malas comiencen a ser atractivas. Veamos entonces una proposición mejorada, que a mí me llama mucho la atención de que esta sea de 924 y que Wardrop recién en 1956 logre corregir esta falla de la otra proposición. Wardrop dice que en el equilibrio ningún usuario puede reducir unilateralmente sus tiempos o sus costos generalizados de viaje mediante un cambio de ruta. Es decir, ataca directamente al concepto de equilibrio desde el punto de vista de teoría de juegos. Una asignación es un equilibrio si todos están conformes con su decisión y nadie ve el sentido de cambiarse. O en otras palabras, si una persona ve que tiene una oportunidad de mejorar sus condiciones haciendo un cambio, entonces la solución que estamos mirando, la asignación que estamos mirando, no es un equilibrio.
Este principio es comúnmente aceptado como una buena descripción del comportamiento espontáneo de viajeros independientes sobre una red de transporte. Este principio supera las limitaciones de la proposición de Knight, pues no excluye la posibilidad de que alguna ruta no sea utilizada. Y acá me gustaría hacer una pequeña pausa para discutir una de las cosas que no lo mencionamos directamente como un supuesto, pero que están detrás del concepto de equilibrio, y que es bastante discutible, y que significa que el equilibrio quizás es una herramienta que hay que usar solo en un tipo especial de situación. Lo que sucede acá, lo que les quiero comentar, es que para alcanzar este equilibrio, para que todas las personas lleguen a tomar la decisión que los deja conforme y no ver ninguna opción que les permita mejorar la decisión que tienen hoy día, el equilibrio tiene que corresponder a un escenario donde la gente tenga tiempo para aprender y para conocerlo, ¿sí? El equilibrio no se va a alcanzar cuando nosotros hagamos, por ejemplo, de golpe una nueva intervención en nuestra red. El equilibrio más bien modela una cosa que se alcanza con cierta repetición y con cierto aprendizaje de los usuarios. Prueban distintas rutas hasta que en algún momento se dan cuenta de que la opción que están usando es la mejor que podrían haber encontrado, ¿sí? Entonces el equilibrio en general tiene mucho más sentido ocuparlo para modelar instancias como por ejemplo la hora punta mañana o tu viaje al trabajo, que suele ser la misma hora, ¿cierto? No es necesariamente la mejor herramienta para modelar situaciones con cambios drásticos e innovadores, ¿sí? Sino que más bien el equilibrio o la situación que se alcanza después de dejar que la gente aprenda a ocupar un sistema. Un enunciado alternativo para Wardrop, ajustado más a la modelación de flujo en redes que nosotros ocupamos en este curso, es la siguiente. Vamos a decir que vamos a decir que un vector factible de flujo en las rutas de una red, y este vector lo vamos a llamar H asterisco, H mayúscula representa el vector de flujos en ruta H, minúsculas, y el asterisco representa que es de equilibrio. Entonces este vector H, que además induce un vector de flujos en los arcos de la red, F grande va a ser el vector de flujos en arco y asterisco implica que es de equilibrio. Y por favor, noten que si yo les doy a ustedes todos los flujos en todas las rutas o en todos los pares origen-destino que podría haber en la red, ustedes pueden saber también el flujo que cruza por cada arco, porque el flujo que cruza por un arco es la suma del flujo de todas las rutas que ocupan ese arco. Es una relación lineal, directa, trivial. Bueno, este vector, que representa una asignación, va a ser un equilibrio de tráfico, es decir, un equilibrio espontáneo de los usuarios, si una vez establecido, ningún viajero tiene un incentivo para cambiarse de ruta. ¿Cómo podemos plantear matemáticamente el primer principio de Wardrop? ¿Cómo lo podemos expresar matemáticamente? Vamos ahora a introducir algo de notación que nos va a acompañar durante todo el resto de este curso. Así que pongan mucha atención. Vamos a decir primero que tenemos un grafo donde n es el conjunto de nodos, a es el conjunto de arcos, que n minúscula es el número de nodos y m minúscula es el número de arcos, la misma notación con la que ustedes ya deberían estar familiarizados por flujo en redes. Introduzcamos algo de formulación matemática. Me voy a tomar mi tiempo de ir leyendo acá parámetro o variable por variable, pero los invito a recordar en qué momento del video estamos, porque es posible que tengan que volver a mirar esta parte en el futuro. Bien, entonces, en primer lugar vamos a definir un conjunto de todos los pares origen-destino de la red. Y ese conjunto va a ser W mayúscula. Y vamos a ocupar la W minúscula para representar un elemento de este conjunto, ¿sí? Un par origen-destino es un par de nodos de la red que definimos anteriormente. Vamos a decir que T sub W es el número de viajes que viajan en el par W. Y acá les recuerdo el paréntesis que hice algunas clases atrás. Cuando hablamos de número de viajes, en realidad nos referimos a total de viajes por horas, o total de viajes diarios, o total de viajes en una unidad de tiempo. Estamos hablando de flujo. Noten también acá que un par W, o el subíndice W acá en la T, perfectamente lo podemos representar como IJ, ¿sí? W corresponde a una I y a una J. Y muchas veces, y esto lo van a ver más adelante, cuando en una ecuación aparezca W en un lado y una I en otro lado, esa I corresponde a la I, al origen de ese par W. Y esa J que podría aparecer corresponde a la J del par W. Lo vamos a reforzar cuando llegue el momento, de todas formas.
Bien, FA y HP son los flujos en un arco A en particular o en una ruta P en particular de nuestra red. Delta AP va a ser un parámetro binario que va a valer 1 si es que un arco A pertenece a una ruta P en particular y 0 en caso contrario. Muchas de estas ya las hemos utilizado, de hecho, hasta ahora. Vamos a ocupar C sub A como el costo de un arco A y C sub P como el costo de una ruta P. C sub P, para las rutas vamos a ocupar letras mayúsculas y para los arcos vamos a ocupar una C minúscula. Y noten que el costo de una ruta es simplemente la suma de los costos de los arcos involucrados en la ruta. Vamos a llamar, tiene sentido primero mencionar esta, ¿cierto? Vamos a llamar P mayúscula al conjunto de todas las rutas de la red, desde cualquier lugar hasta cualquier lugar, y P sub W como el conjunto de rutas que son específicas a un par origen W dado. Vamos a llamar H mayúscula al vector de flujos en rutas compuesto por elementos H minúscula sub P y F mayúscula al vector de flujos en arcos compuesto por elementos F minúscula sub A. Vamos a llamar C minúscula al vector de los costos en arcos compuestos por estos CA que habíamos introducido acá y C mayúscula como el vector de costos en las rutas compuesto por los C sub P que habíamos visto acá. Bien. Eso es la notación, entonces, que vamos a ocupar en gran parte de este curso. Vamos a ir agregando algunas notaciones adicionales cuando correspondan, pero esto cubre gran parte de lo que vamos a hacer. Y vamos ahora a dar un teorema. Vamos a decir que un vector de flujos factibles en ruta H, y acá insistimos en lo que hemos dicho varias veces ya, que si ustedes tienen H, H implica a F, o sea, es equivalente. H constituye un equilibrio de usuarios si y solo si, vamos a corregir ese acento porque ya no se usa. Pausa, un segundito. Listo, corregida esa, comillas, falta de ortografía, porque la verdad es que no es 100% una falta, parece que hay una regla de que todavía estamos en periodo de transición, todavía se acepta usar tilde en solo, pero se supone que es solo, con tilde. Cuando existe ambigüedad, y en este caso no hay ni una ambigüedad, ¿cierto? Bueno, cerrado ese paréntesis lingüístico. Un vector de rutas factibles va a ser un equilibrio de usuarios si y solo si en cada par origen-destino existe una forma de ordenar las rutas que unen este par. Vamos a decir que estas rutas son P igual 1 hasta S, para simplificar acá la notación, de forma que existan varias o exista un conjunto de estas rutas que tengan el mismo costo y después exista un conjunto de rutas que empiezan a crecer en costo, tales que las rutas que tienen igual costo son las rutas que pueden llevar flujo, que tienen un costo, que tienen un flujo estrictamente positivo, y que existe un conjunto de rutas cuyo flujo es cero, que son las que pueden tener mayor costo. Noten acá que esta definición también permite que existan rutas que tengan el mismo costo que estas de acá, pero que no lleven flujo, porque estos son menores o igual, ¿cierto? Hasta acá se acaban las rutas que llevan flujo y esas tienen que ser todas iguales, y después de aquí para acá estas están ordenadas de menor a mayor, pero podría haber algunas acá que no llevan flujo y que todavía tengan el mismo costo. Van a ver cuando resolvamos algunos de estos ejemplos de que esa situación efectivamente suele ocurrir, porque cuando existen muchos pares origen-destino en la red, esa cosa empieza a pasar más comúnmente. Pero de todas formas eso no viola el principio de equilibrio, porque todavía tenemos que todas las personas que están en estas rutas, que son las que llevan flujo, ninguna de ellas tiene ningún incentivo para cambiarse. Nadie tiene un incentivo para cambiarse a una ruta que tiene exactamente el mismo costo. Es decir, en el equilibrio, las rutas que unen un determinado par origen-destino pueden dividirse en dos conjuntos. El primero contiene rutas con flujo y con costo iguales, y el segundo contiene rutas sin flujos con costos iguales o superiores al costo este de equilibrio que vamos a llamar. Recordemos ahora el principio de Knight y hagamos una revisión de él para no ser tan injustos con el pobre Knight. Knight dijo, se obtiene un equilibrio de usuarios cuando, para cada par origen-destino, los costos de operación sobre todas las rutas alternativas son iguales. Y la verdad es que estuvo súper cerca, ¿cierto? En realidad, si Knight hubiera dicho, y yo sospecho que en el fondo quiso decir,
Se obtiene un equilibrio de usuarios cuando, para cada par origen-destino, los costos de operación sobre todas las rutas alternativas utilizadas son iguales y además en el resto son mayores o iguales. ¿Sí? Si nadie tuviera corregido levemente su principio, habría estado directamente en lo correcto. ¿Sí? Así que la verdad es que Knight estuvo bastante cerca y no seamos tan injustos con él. Las expresiones de equilibrio pueden escribirse matemáticamente en forma equivalente y reducida como lo que aparece acá. Esta es una de las formas matemáticas de escribir OneDrop. ¿Qué es lo que dice acá? Acá dice en matemáticas literalmente lo que dijimos un par de diapos atrás, que existe un conjunto de rutas que llevan flujo y que tienen un costo mínimo y que el resto, las que no llevan flujo, tienen que tener costo mayor o igual que este mínimo. C asterisco P, que es el costo en el equilibrio de la ruta P, en particular de una de las rutas de este par W. Ese costo de equilibrio puede valer dos cosas. El primer caso ocurre cuando HP, es decir, el flujo de esta ruta en el equilibrio es mayor que 0. Si es que el flujo de la ruta P es mayor que 0, entonces el costo de la ruta P tiene que ser igual al costo de equilibrio del par W. Ese costo de equilibrio va a ser el costo de todas las rutas que llevan flujo, tal como está diciendo esta primera parte de esta expresión matemática. ¿Y qué dice la segunda expresión matemática? Dice, y si estamos en una ruta que no lleva flujo, su costo de equilibrio tiene que ser mayor o igual que ese costo de equilibrio del par W. Entonces acá, por favor, noten por un segundo que estamos hablando de dos costos de equilibrio. Estamos hablando del costo de equilibrio del par W y que va a corresponder al costo de las rutas que sí llevan flujo, es decir, el costo experimentado por todos los usuarios que están viajando en ese par W en el equilibrio. Y también podemos hablar del costo de equilibrio de una ruta en particular y que, como decíamos, tiene dos opciones. O es el costo de equilibrio del par W o es un costo mayor y nadie la está utilizando. Bien. Alternativamente, también podemos escribir esta expresión con otro formato matemático que nos va a resultar útil dentro de poco. Podemos decir que el flujo de la ruta P multiplicado por esta diferencia, que es el costo de la ruta P, noten que acá está evaluado en el vector completo H porque el costo de la ruta P o los costos de la red no los conocemos si no tenemos una asignación en particular, porque hay congestión, ¿ya? Entonces, el costo de esta ruta en la asignación actual menos el costo de equilibrio de su par. Esta cosa tiene que valer 0. ¿Y qué saben ustedes qué es lo que ocurre cuando el producto de dos cosas es 0? Obvio, ¿cierto? Una de las dos tiene que ser 0, al menos. Por lo tanto, estamos diciendo que o la ruta no lleva flujo o esta cosa de acá es 0. Y si esta cosa de acá es 0, implica que el costo de la ruta es el costo de equilibrio del par W. ¿Sí? Si el costo de equilibrio es igual al costo del par W, por lo que discutimos antes, esa ruta puede llevar o no llevar flujo. Por lo tanto, ahí, si esta cosa de acá se da en igualdad, entonces estamos listos y esta de acá se cumple automáticamente. Y si esta cosa de acá no fuera una igualdad, entonces tiene que cumplir esto. Tenemos que el costo de la ruta es mayor al del par W. Si el costo de la ruta es mayor al del par W, esta cosa es distinta de 0 y obliga a que este de acá sea 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que este sistema de una ecuación con una inecuación representa exactamente lo mismo que teníamos acá. ¿Sí? Lo digo una vez más resumido. Si es que el costo de una ruta es mayor que el costo del par W, que eso equivale a esta cosa de acá cuando no se da la igualdad, esto de acá va a ser distinto de 0 y va a obligar que esa ruta no pueda llevar flujo. Y en cambio, si esta cosa de acá se cumple en igualdad, entonces el flujo de la ruta queda libre y puede ser 0 o puede ser positivo. Si queremos entonces encontrar una solución que cumpla el principio de Watrop, lo que tenemos que encontrar es una solución que cumpla las condiciones matemáticas que describimos recién en cualquiera de sus dos formatos y que además satisfagan las condiciones de factibilidad del flujo. Es decir, la restricción de demanda, que es que si miramos cualquier par origen-destino, cualquier par W, la suma de todas las posibles rutas de ese par W, la suma de todos sus flujos, tiene que ser igual a la demanda. Y también tenemos que exigir que todos los flujos sean
no negativos, para que la solución tenga sentido. Además, si es que estamos ocupando las F's y las H's al mismo tiempo, en nuestra formulación, y a veces las vamos a necesitar ocupar al mismo tiempo, tenemos que establecer la conexión entre las dos. Yo en palabras se los había dicho recién, es evidente. Si ustedes quieren saber cuál es el flujo en un arco en particular, sumen el flujo de todas las rutas que pasan por ese arco. Y eso es esta suma de acá. Es la suma para todas las posibles rutas, pero contando solamente las rutas que ocupan el arco. Veamos entonces un ejemplo de cómo podemos aplicar este principio para encontrar una asignación de equilibrio en una red muy sencilla. Queremos encontrar entonces el equilibrio en una red con un par origen-destino donde fluyen 10 viajes a la hora, digamos, donde sus funciones de costos son además representadas de esta manera. Entonces, lo primero que nos damos cuenta para poder resolver este problema es que tenemos 3 casos. Nuestra solución va a enviar todo el flujo por un puro arco, o lo va a repartir por 2 arcos, o lo va a repartir entre los 3 arcos. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos casos. Y antes de estudiar cada uno de estos casos, además vamos a hacer una observación. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, a ciegas, la solución que ocupa un puro arco tiene 3 posibilidades que deberíamos evaluar. La solución con 2 arcos también tendría 3 casos y la solución de 3 arcos tendría un caso, y podríamos evaluar estos 7 casos. Y ustedes por supuesto que quedan invitados a hacerlo si son medio masoquistas y les gustan las tareas repetitivas, pero vamos a primero observar una cosa que debería resultarles bastante natural. ¿Sí? No les voy a dar una demostración formal de esto, los invito sí a hacer esta demostración, y eso es un buen ejercicio, es una demostración facilita además, que es que si las funciones de costo son todas crecientes, como debiesen ser siempre además, en una instancia bien planteada, las rutas se activan en orden de costo fijo de menor a mayor. Es decir, si vamos a ocupar una pura ruta, va a ser la que es más rápida sin congestión. Si vamos a ocupar 2 rutas, van a ser las 2 más rápidas sin congestión. Y así. Esto de acá se parece mucho a lo que vimos sobre el algoritmo de Tricky, ese criterio de cómo las rutas se van incorporando en orden de tiempo de viaje sin congestión. Entonces evaluamos el primer caso. El primer caso es el caso donde se ocupa solo una ruta, y la ruta que se empezaría a ocupar primero es, evaluamos todas en f igual a 1, y nos queda que este se demoraría 2, 10, 1. Claramente, esta es la más rápida, esta es la primera que llevaría flujo. Por lo tanto, vamos a probar qué pasa si solo ella se lleva a la demanda. Entonces, si f3 es mayor que 0 y las otras dos valen 0, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál es la única asignación factible que cumple con esto? Bueno, f1 y f2 valen 0, por lo tanto todo el flujo se tiene que ir por f3. Eso implica que f1 es 0, f2 es 0 y f3 es 10. Y dados estos flujos, nosotros podemos llegar y evaluar nomás los costos. Entonces evaluamos los costos. Mirando estos flujos y estos costos, yo los invito a ustedes a tomarse ahora un segundo para decidir si esto de acá es o no es un equilibrio y por qué. Les voy a dar 3 segundos. 3, 2, 1. Veamos la respuesta. Esta asignación de acá no es un equilibrio. ¿Y cómo lo podemos saber? Bueno, para que una solución no sea un equilibrio de Wardrop, basta con encontrar una ruta que lleva flujo y que tiene un incentivo para cambiarse a una ruta de menos costo. Por ejemplo, en este caso, la única ruta que lleva flujo está experimentando un costo de 11, y ese costo es mayor que 2 otras alternativas. Entonces, claramente estos 10 usuarios de acá tienen todo el incentivo para cambiarse para otro lado, por lo tanto, esto de acá no es un equilibrio. Veamos entonces el caso 2. En el caso 2, vamos a tener que, dado que C3 y C1 son los 2 costos más bajos en la situación sin congestión, van a ser los 2 que deberían llevar flujo si es que fueran los que llevan flujo. Entonces, el caso 2, F1 y F3 es positivo y F2 es 0. ¿Cómo podemos entonces encontrar la asignación de equilibrio dado que supusimos que estamos en este caso? Lo primero que tenemos que notar o recordar es que todos los arcos, en este caso, que corresponden a los arcos y rutas, son equivalentes en un ejemplo así de sencillo, pero todas las rutas que llevan flujo deben tener el mismo costo en el equilibrio. Por lo tanto, tenemos que decir que C1 es igual a C3. Y además,
podemos inmediatamente decir también que los dos arcos que llevan flujo, su flujo total tiene que cumplir con la demanda. Por lo tanto, F1 más F3 igual 10. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones de 2 por 2, van a llegar a los siguientes flujos y los siguientes costos. Entonces, nuevamente yo les pregunto, ¿es esto un equilibrio? 3, 2, 1. Sí, esto es un equilibrio. ¿Y cómo podemos verificar que esto es un equilibrio? Bueno, ¿cuáles son los arcos que llevan flujo? El arco 1 y el arco 3. ¿Y cuáles son sus costos? 8. Entre las otras alternativas, ¿existe alguna mejor que 8? No. Por lo tanto, nadie tiene interés de cambiarse. Esto de acá es un equilibrio. Y nosotros podríamos acá detenernos porque, como vamos a ver un poquito más adelante en el curso, este tipo de instancias podemos garantizar que tienen equilibrio único. Después vamos a ver cuándo podemos garantizar unicidad, así que no nos adelantemos ahí. Pero como no lo hemos mostrado todavía, vamos a también evaluar el caso F1 mayor que F1, F2 y F3, todos mayores estrictos que 0. Cuando los tres arcos llevan flujo estrictamente mayor que 0, ¿cómo podemos encontrar su asignación de equilibrio? Y esto de acá, a pesar de que sabemos que no deberíamos llegar a un equilibrio, es una buena práctica de todas formas, que ustedes suelten la mano y aprendan, no se den cuenta de que si ustedes definen en el fondo cuáles son los arcos que llevan flujo en uno de estos sistemas chiquititos como los que tenemos acá, ustedes tienen un sistema de n ecuaciones y n incógnitas que ustedes pueden resolver. Entonces, si F1, F2 y F3 llevan flujo, entonces C1, C2 y C3 tienen que ser iguales. Y tenemos que la suma de ellos también tiene que ser 10. Entonces, este es nuestro sistema de ecuaciones. Noten que acá tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas porque C1 igual C2 igual C3 vale por 2 ecuaciones. Y ahora, con esto ustedes pueden resolver este sistema de ecuaciones, que es trivial, y llegar a esta asignación. Esta asignación satisface esas dos condiciones, pero evidentemente no es factible porque tiene un flujo negativo. Otra forma de resolver este tipo de problemas que también les puede funcionar es partir directamente de suponer que todas llevan flujo, porque si ustedes suponen que todas llevan flujo, normalmente el que les queda negativo es el que ustedes tienen que sacar y probar con lo que sigue, ¿sí? Aunque en realidad para este caso, o sea, partir resolviendo el sistema de 3×3 cuando no necesariamente iba a ser necesario, quizás no tiene tanto sentido, ¿cierto? ¿Es un equilibrio? No. Ya sabíamos además cuál era el equilibrio en este caso de acá. ¿Qué pasa para otros valores de T o D? Y este gráfico de acá, yo se los voy a dejar a ustedes como tarea. Obviamente no se las voy a corregir, pero de verdad es recomendable que hagan este ejercicio porque aparte es un ejercicio tipo que suele aparecer en las pruebas mías. Cuando ustedes revisan pautas se van a dar cuenta. Este análisis de sensibilidad, de cómo evoluciona la solución cuando variamos la demanda total del par origen-destino, se puede construir haciendo el siguiente análisis. Lo primero que ustedes necesitan es identificar dónde van a estar estos puntos críticos, este de acá y este de acá, que es donde nuevas alternativas se empiezan a hacer atractivas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pensemos primero en el nivel 0. Cuando la demanda es 0, los tres costos eran distintos, pero no hay nadie asignado, así que eso de por sí, por definición, es un equilibrio trivial. Cuando empieza a llegar poquita gente a nuestra red, en este caso, las primeras personas, o más bien dicho acá, y acá voy a hacer un paréntesis porque esto es una pregunta que también me hacen todos los semestres, a pesar de que en la vida real las personas son variables enteras, en el mundo del equilibrio vamos a tratar a las personas como un fluido. Vamos a suponer que tiene sentido pensar en epsilon personas o en medias personas, porque la verdad es que cuando el equilibrio se aplica en instancias más realistas, los números de personas de los que estamos hablando son mucho mayores, entonces este error de redondear es prácticamente nulo y además es una estimación gruesa. Estamos hablando de lo que esperamos que fluya por un arco, pero, o sea, decir, en este arco creemos que van a haber 1000 viajes a la hora o 1000,3 viajes a la hora, da lo mismo. ¿Ya? Entonces no se preocupen de pensar que se mueven personas enteras, piensen más bien que estamos moviendo epsilon de persona de un lado para otro cuando estemos trabajando en esto. Más fácil. Ya bueno, entonces, ¿qué pasa con la primera epsilon persona que llega al sistema? Se da cuenta de que un arco es el más barato y se va para ese arco y listo.
Y cuando esa persona, como es epsilon, se mete a ese arco, no afecta los costos y todavía sigue siendo el más barato. ¿Y qué pasa cuando llega el segundo epsilon, tercer epsilon de personas? Ellos todos se van a ir al más barato y van a empezar gradualmente a subir su costo, pero todavía va a ser la mejor opción. Hasta que en algún momento llegamos a un umbral. ¿Y cómo calculamos ese umbral? Bueno, tenemos que resolver una ecuación súper sencilla. Tenemos que meter que hay una cantidad de flujo en el arco 3 en este caso, que hace que el costo del arco 3 se iguale al costo sin congestión del que tocaba por entrar. Y eso de ahí, en este caso, les va a dar que ocurre cuando la demanda total es 1. Cuando la demanda cruza este umbral de 1, ahora todos los usuarios se van a estar repartiendo entre dos arcos. ¿Y de qué forma se reparten? De forma de que sus dos costos sean iguales. Y acá la forma en que esto está dibujado es que el total, fíjense que va aumentando en una línea de 45, en ángulo de 45. ¿Sí? Esta es la ecuación x igual y. Entonces, si ustedes están viendo este total de usuarios acá, corresponde a la demanda total. Y esa demanda total está dividida entre F3, que es la parte amarilla, y F1, que es la parte azul, que siempre suman este mismo total. Se van repartiendo, y acá yo los invito a ustedes a que calculen las ecuaciones de esta recta. Se van repartiendo entonces en forma lineal hasta que en algún momento cruzamos un umbral donde el tercer arco se vuelve atractivo. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, nuevamente ustedes acá tienen que hacer un análisis parecido al anterior, solo que tienen que en el fondo encontrar una expresión matemática para el costo de equilibrio y tienen que ver cuál es el nivel de demanda que hace que ese costo de equilibrio alcance el costo no congestionado de la próxima opción que tocaba que entrara en la solución. ¿Ya? Y con eso entonces ustedes pueden darse cuenta que después empiezan a repartirse. Por ejemplo, acá yo les pongo, pueden resolverlo ustedes, si quieren, sin hacer el barrido completo, ustedes pueden resolver el problema de equilibrio para un nivel de demanda de 18 y les debería dar que en el nivel de demanda de 18 los tres arcos deben llevar flujo y que sus flujos son los dados por este dibujo de acá. ¿Sí? Así que eso, se los dejo este problema como propuesto. Para que aprendan a construir este tipo de gráfico. En los casos lineales estos gráficos son re fáciles de construir, pero también si se sienten valientes, traten de meterle algún término cuadrático, alguna de las funciones de costo para ver qué es lo que pasa con esto. Y además de este análisis también es importante nosotros saber construir la curva de cómo evolucionan los costos de equilibrio de este arco cuando crece la demanda. Y esa curva, ustedes también quedan invitados a construirla, les va a dar lo siguiente. La línea en rojo, fíjense que acá dibujé un eje auxiliar. Entonces, entre cada tramo crece linealmente, y esto es culpa de que las funciones son lineales. Esto no es una garantía de que esto siempre va a ocurrir lineal. Pero lo que sí va a ocurrir siempre es que la función va a ir creciendo por tramos y que cada tramo debería ser con una pendiente menor que el anterior, o debería reducir la tendencia al alza de lo que viene antes. Y eso va a pasar, porque fíjense que en el fondo lo que está pasando acá es que si es que en este momento se hace atractivo un nuevo arco, pero también ese arco podría no existir. Y si ese arco no existiera, la tendencia que venía de antes se mantendría. Y si es que ese arco se está utilizando, es por algo, es porque a alguien le sirve. Entonces tiene que, de alguna manera, frenar la tendencia al alza del segmento anterior y bajar un poquito la pendiente en este punto de acá. Y en este punto de acá, no, este punto de acá no, porque este punto de acá no es un punto crítico. Este está dibujado en la mitad de la recta solo para ilustrar lo que pasaba con t igual 18. En t igual 18 el costo de equilibrio era 12. Entonces también les propongo como ejercicio tratar de construir esta recta que está acá. Veamos ahora un último principio que se puede ocupar para modelar el equilibrio, que se conoce como el principio de Smith. Este principio dice que los usuarios de una red solo cambiarán de ruta si el costo total de operación sobre la red, calculados en base a los costos observados antes del cambio, disminuye. Todo acá parece un poco más místico que lo anterior, pero no se preocupen que vamos a verlo en detalle para entenderlo. Los usuarios se cambian a rutas que antes del cambio tenían costos menores. Noten que estamos hablando de costos totales de la red calculados en base a los costos observados antes del cambio, ¿sí? Entonces, en el fondo acá, las personas miran los costos de las alternativas y suponen que esos costos se van a mantener cuando se cambien de alguna manera. En el equilibrio, nadie se cambiará de ruta de acuerdo al principio de Smith porque cualquier cambio aumentará o mantendrá constante el costo total de operación en la red. Piensen que si estamos en el equilibrio,
todos los arcos que llevan flujo tienen el mismo costo. Y si yo me cambio, me puedo cambiar a uno que tiene el mismo costo y ahí ese costo total se mantiene, no pasa nada. Porque recuerden que no estamos mirando además el efecto en los costos que tiene que yo me haya cambiado. Estamos suponiendo que se mantienen los costos de antes del cambio. Entonces, si me cambio a uno que era de equilibrio, el costo total no va a cambiar, porque una persona pasó de tener el costo actual a el mismo costo, pero en otro lado. Y si me cambio a uno que es peor, como yo estoy subiendo mi costo y nadie más está cambiando nada, el costo total del sistema va a estar subiendo. ¿Sí? Entonces, en el equilibrio, el principio de Smith claramente modela correctamente el equilibrio. Vamos a ver si es que es cierto para todos los casos y funciona siempre bien. Veamos primero un ejemplo de cómo podemos verificar al menos el cumplimiento del principio de Smith. Supongamos un par origen-destino sencillito como el que está acá, con dos arcos nada más. Y en este arco, en este sistema, en el equilibrio podemos calcular trivialmente que los flujos de equilibrio son 5 en cada arco y que si ustedes evalúan 10 más 5, 15, 5 más 2 por 5, 15 también. Por lo tanto, efectivamente, esto es un equilibrio. Las dos alternativas que llevan flujo tienen el mismo costo y no hay ninguna alternativa con un costo que sea mejor. Entonces, vamos a suponer una situación inicial distinta al equilibrio ahora. Vamos a mirar una situación que no sea 5-5. Vamos a partir con 2 arriba y 8 abajo. Y vamos a mostrar que hay cambios que podemos redistribuir los flujos logrando una disminución en lo que habíamos visto recién. ¿Sí? Si partimos con F1 igual 2 y F2 igual 8, vamos a tener 12 por un lado y 21 por el otro lado. Y el costo total de este sistema va a ser 2 por 12 más 8 por 21 y eso es lo que da este 192. Este costo total, a mí me gusta llamarlo el costo de Smith para no confundirlo con el verdadero costo total. Porque este es un costo total donde las personas se cambian, pero siguen evaluando sus costos con los costos originales. Entonces no es tan cierto que es un costo total. Llamémoslo costo total de Smith o siempre hagamos esa distinción para que no lo confundan después. Ya, pues entonces partimos con esos 2 y esos 8. ¿Y qué es lo que sucede? Si partimos con 2 y 8, nosotros podemos evaluar, acá evaluamos solamente los puntos enteros, pero podríamos hacer como la evaluación continua también, ¿sí? de todos los epsilon de personas que podrían moverse. Pero fíjense, acá nos saltamos el 2.8, que ya sabemos que costaba 192, y nos damos cuenta de que si mandamos más personas al arco 2 y sacamos personas del arco 1, el costo del sistema va a aumentar, el costo smithsoniano del sistema va a aumentar, que se calcula como el nuevo flujo resultante multiplicado por este costo original que no va a cambiar con este 12, ¿sí? No lo actualizamos a los nuevos flujos, sino que mantenemos el original, y el costo del flujo del arco 2 resultante por el costo original del arco 2. Entonces este caso, por ejemplo, va a ser 0 por 12 más 10 por 21 y eso nos va a dar 210, y eso es peor que lo actual. Por lo tanto, nada, este de acá no nos implica que esto no es un equilibrio. Pero después nos damos cuenta que cualquiera de estos ejemplos de acá, no necesitamos mirarlos todos, no necesitamos hacer la tabla completa. Podríamos haber mirado solamente el 7.3, por ejemplo. Y si mirábamos el 7.3 y calculábamos 7 por 12 más 3 por 21 igual 147, este costo de Smith es menor que el original. Por lo tanto, la solución en la que estamos ahora no es un equilibrio. Y esto también lo podemos explicar con palabras sencillas o parecidas a las que les había dado recién. Supongamos que una persona, partiendo de la situación actual, es capaz de cambiarse a un arco que tenga menor costo. Todas las demás van a mantenerse, entonces las demás en el costo de Smith no van a afectar, pero esta persona individualmente va a pasar de una opción con un costo original a una opción con un costo menor, por lo tanto ese total va a tener que disminuir también. Revísenlo con calma si quieren, pero eso es lo que está detrás del principio de Smith, que parece, cuando uno lo explica de esa manera, lo mismo que Wardrop, y vamos a demostrar que efectivamente es equivalente a Wardrop, pero tiene una gracia especial que la vamos a mencionar un poquito más adelante. Acá hacemos la revisión de que efectivamente 5.5 era un equilibrio. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos evaluando
No todas en verdad, estamos hablando solamente los cambios con valores enteros, pero estamos mostrando que si las personas las movemos hacia el arco 2 o hacia el arco 1, hacemos cualquiera de estos movimientos, este costo total de Smith no va a verse alterado. ¿Sí? Así que esto de acá podemos verificar que es un equilibrio de Smith. O en realidad tendríamos que verlo para todo este dominio, en verdad. No solamente los puntos enteros, pero la verdad es que es evidente que no va a generar una diferencia. Se mantiene todo igual, por lo tanto, esto también es un equilibrio. Vamos a ver cómo se puede expresar matemáticamente el principio de Smith, que como vamos a ver ahora, la gracia que tiene es que tiene una formulación matemática que no vamos a verlo en esta clase hoy día, pero que sí es un poquito más trabajable que la de Wardrop. Esto de acá es el costo de la asignación actual. Y si es de equilibrio, tiene que satisfacer esta inecuación que hay acá. Veamos primero por qué esto de acá es el costo de Smith actual. El costo de Smith lo definimos como la suma de los flujos por sus costos actuales. Y esto de acá está sumado para origen-destino, para toda ruta, por lo tanto estamos sumando todas las rutas y estamos multiplicando su flujo actual por su costo actual. ¿Y con qué lo teníamos que comparar? Estábamos diciendo que no hay forma de mover a las personas, de mover a una persona o de mover varias personas al mismo tiempo, no hay una forma de hacer eso que nos haga mejorar el valor de esta expresión que hay acá, conservando los costos actuales. Entonces fíjense que tomamos esta misma suma, la ponemos acá, conservamos los costos actuales, pero acá ponemos HP que representa cualquier posible HP. ¿Sí? O sea, esta ecuación de acá, para que tenga sentido como Smith, tenemos que decir que HP asterisco representa, o el vector H asterisco, que son lo mismo estos dos, fíjense. Estos son los elementos individuales de este vector de acá. Este vector es un equilibrio si para cualquier otro vector esta cosa se satisface. Esta relación anterior la podemos plantear como producto punto. ¿Por qué? Porque esta es la suma de todos los elementos de todas las rutas posibles de mi red. Por lo tanto, en verdad, esto de acá lo podíamos expresar como producto punto y esto también. Entonces, esto de acá, escrito como producto punto, es que el costo evaluado en la solución óptima, punto cualquier posible h, insisto, acá deberíamos haberlo escrito explícitamente, pero esto representa cualquier posible h factible, tiene que ser mayor o igual que el costo total de la solución actual, que es de equilibrio. Y este producto punto nosotros podemos reordenar, pasar para la izquierda, factorizar por este costo y nos queda de esta manera. Y esto de acá es lo que se conoce como la desigualdad variacional. La expresión que pusimos recién está expresada para los flujos en ruta, pero la verdad es que es equivalente plantearla para los flujos en arco. De hecho, fíjense que ahora sí está planteada correctamente. Estamos diciendo que se tiene que satisfacer esta condición para cualquier valor factible de h. Y ese valor factible de h queda definido porque sus elementos satisfagan la demanda y que sean todos ellos positivos. Y si queremos expresar esto en función de los flujos, podemos expresarlo tal cual, decir que los vectores de flujos tienen que satisfacer las mismas condiciones, solo que tenemos que agregar la condición que linkea los flujos en ruta con los flujos en arco, porque la restricción de demanda siempre la vamos a expresar en función de los flujos en ruta, porque la demanda está a nivel de origen-destino, como discutimos en la clase anterior o quizás un poco antes. Vamos a terminar esta clase demostrando la equivalencia entre estos dos principios formalmente. Y para demostrar esto formalmente, vamos a mostrar las dos direcciones, que Wardrop implica a Smith y que Smith implica a Wardrop. Vamos a demostrar primero entonces que si una asignación satisface las condiciones de equilibrio de Wardrop, debe satisfacer también las de Smith. Entonces, de Wardrop podemos concluir que si el flujo en una ruta en particular es positivo, entonces esa ruta tiene que tener el costo de equilibrio del par origen-destino en donde está contenida la ruta, ¿cierto? Que este C sub P asterisco tiene que ser igual a este C sub W asterisco y lo reescribimos de esta manera porque nos va a servir para algo después. Y además, nosotros podemos decir esto de acá. Y esto de acá
es simplemente es plantear lo evidente, es plantear algo obvio. Nosotros sabíamos que si HP, si el flujo de una ruta era nulo, entonces lo único que podíamos concluir es que el costo de esa ruta en particular tenía que ser mayor o igual que el costo del par origen-destino, para que no sea atractiva, para que no haya un incentivo para cambiarse hacia ella, ¿cierto? Y esto de acá parece medio raro, pero la verdad es que es obvio. A ver, les voy a dar a ustedes también ahora un segundito para que lo piensen. ¿Por qué decía que podía ser raro? Porque ustedes pueden decir, ¿por qué podríamos garantizar que HP sea mayor o igual que HP asterisco si los dos son vectores factibles y puede ocurrir lo uno o lo otro? Bueno, es porque estamos dentro del caso HP asterisco igual 0 y los flujos son todos positivos. Esto de acá equivale nada más que a decir que el flujo es positivo. Cualquier flujo factible tiene que ser positivo. Entonces esto de acá también es cierto. Y ahora vamos a combinar estas cosas para armar el producto punto de Smith. Notemos entonces que dado esto de acá, nosotros podemos concluir que para cualquier par en nuestra red se satisface que este producto es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si estamos en el caso 1, esta parte de acá va a ser 0 y esto va a ser cierto. Y si estamos en el caso 2, estos de acá van a ser mayor o igual que 0 y el producto de dos cosas mayor o igual que 0 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esto de acá es cierto siempre, porque es cierto para ambos casos posibles. Una vez que tenemos esto es cierto para cada par origen-destino de nuestra red, podemos sumarlo. Lo vamos a sumar ahora para el sistema completo. Lo estamos sumando para todos los pares origen-destino y para todas las rutas de nuestra red. ¿Sí? Si cada uno de los elementos era mayor o igual que 0 y lo sumamos todos, el total de ellos va a ser mayor o igual que 0. Ahora empezamos a jugar con esto. Separamos esta resta de acá y nos queda que esta cosa menos esta cosa es mayor o igual que 0. Y aquí podemos hacer una observación ingeniosa. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar que esa suma de ahí tiene que ser 0. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Esto de acá lo podemos separar en dos sumas. Esto de acá es la suma de los HP para todas las rutas dentro de un par W, y acá después va a quedar la suma de los HP, asterisco, para todas las rutas dentro de un par W. Pero como son asignaciones factibles, la suma de los HP dentro de un par W da lo mismo cual sea, esta asignación factible va a tener que sumar TW. Por lo tanto, esto de acá, en el fondo nos queda TW menos TW y se cancela. Por lo tanto, este término de acá se cancela, por lo tanto, nos quedamos solo con esto. Y ahí estamos listos, po. Estamos listos, porque esto es la desigualdad variacional escrita en sumatoria. Tenemos eso, y eso implica la desigualdad variacional, y estamos listos. Ahora vamos a ver la demostración en el otro sentido. Y esta demostración, les comento, como anécdota, que si ustedes revisan los apuntes del curso hace algunos años atrás, o incluso algunas pruebas viejas, van a encontrar una demostración distinta a esta, que simplemente no era correcta. Esta es la demostración verdadera de esta dirección, de Smith a Wardrop. Vamos a demostrar usando contradicción. Es decir, vamos a probar que si no se cumple Wardrop, no se puede cumplir Smith. Y esto de acá es una herramienta básica de cualquier matemático. Probar que P implica Q es lo mismo que probar que no P implica no Q. O hacer una prueba por contradicción. Supongo que muchos de ustedes deben estar familiarizados con lo que significa demostrar por contradicción. Y si no, los invito en este momento a pausar el video y a googlear demostración por contradicción. Porque es un concepto bien sencillo y que a estas alturas deberían manejarlo. Bien, espero que hayan vuelto todos un poquito más ilustrados que antes de partir a buscar esa página en la Wikipedia. Entonces, queremos mostrar que no Wardrop implica no Smith. ¿Cómo podemos decir que una asignación no cumple Wardrop? Lo hemos dicho algunas veces en el transcurso de esta clase. Una asignación no cumple Wardrop si es que existe un incentivo para que alguien se cambie. ¿Cuándo va a existir un incentivo para que alguien se cambie? Va a existir un incentivo para que alguien se cambie cuando exista alguna ruta que lleva flujo
para la cual haya una alternativa más barata. ¿Cómo expresamos eso? Existe una ruta con flujo cuyo costo es mayor que el de alguna otra ruta en el mismo par origen-destino, porque si no, no compite. Entonces lo vamos a plantear matemáticamente. Y les adelanto que lo que vamos a hacer acá es algo que ya pudimos observar cuando chequeamos el equilibrio de Smith. Nos dimos cuenta de que en verdad los cambios y los movimientos que nos muestran que una solución no es un equilibrio de Smith son los movimientos que mueven personas hacia los lugares más baratos. Son los movimientos donde una persona que tenía un incentivo para cambiarse lo ocupa. Entonces acá vamos a construir una solución que tiene un incentivo para cambiarse, es decir, que no cumple Wardrop, y vamos a mostrar que si esta persona se cambia, va a mejorar la solución, por lo tanto no cumple Smith. Eso es lo que vamos a hacer. Conceptualmente es súper sencillo. Entonces, supongamos que existe un vector h0, que es nuestro vector inicial, y que no cumple Wardrop, para mostrar que tampoco puede cumplir Smith. Entonces, que no cumpla Wardrop significa que en este vector inicial, en algún par W existen las rutas R y Q, tal que HR es mayor que 0, es decir, R es una ruta que se está utilizando, y Q ofrece una mejora, es decir, el costo de la ruta R evaluada en nuestro vector actual de flujo, porque insisto, los costos solo tienen sentido dado una asignación. Los costos evaluados en la asignación actual van a ser mayores que los costos evaluados que los costos de la ruta alternativa. ¿Sí? O sea, los costos de la ruta que lleva flujo son mayores que los costos de alguna ruta alternativa, que puede llevar flujo o no llevar flujo. Lo que importa es que hay un incentivo para cambiarse de R a Q. Eso es, a final de cuentas, lo que estamos diciendo. Hay un incentivo para cambiarse de R a Q, que es lo mismo que dice acá. Calculamos entonces el costo total inicial de Smith para el vector H0. Ese costo inicial va a ser la suma para todos los pares origen-destino y para todas las rutas dentro de cada par origen-destino del costo de la ruta evaluada en H0 por el flujo de esa ruta. Y este HP0 es el flujo de esa ruta en la solución actual. Y ahora la vamos a comparar con esta misma función evaluada en otro vector de asignación que debería mejorar la situación actual. Entonces, ese nuevo vector, esa nueva solución, la vamos a obtener moviendo delta personas desde la ruta R a la ruta Q, porque nosotros dijimos que ese es el tipo de movimiento que queremos hacer para probar que algo no está satisfaciendo el principio de Smith. Entonces vamos a mover delta personas de R a Q y eso va a definir nuestro vector H1. Nuestro vector H1 va a ser un vector que tiene todos los mismos elementos que H0, solo que estamos tomando delta personas de H sub R y la estamos moviendo a H sub Q. Entonces, CT1 lo podemos expresar como la suma de los costos, los mismos costos originales, pero multiplicados por los elementos del vector H1. Y dijimos, ese vector son todos iguales, excepto por 2. Entonces, esta expresión la podemos expresar como el costo del original más un cambio menos un cambio. Podemos expresarlo así. El costo de 1 es igual al costo de 0, porque tiene casi todos los elementos iguales, excepto por dos elementos, el elemento Q y el elemento R. En el elemento Q estamos diciendo que la ruta Q va a captar delta usuarios que venían de R, por lo tanto el costo va a subir en delta unidades por C sub Q y va a bajar en delta unidades por C sub R, porque estamos moviendo gente de R a Q. Y este costo de acá, podemos factorizar el delta para que quede súper claro, pero dijimos por definición que la ruta Q era más barata que la ruta R, por lo tanto esto de acá es negativo, por lo tanto podemos concluir que CT1 es menor que CT0 y esto de acá significa que se viola el principio de Smith. Hemos probado que no Wardrop implica no Smith y eso equivale a decir que Smith implica Wardrop. Por lo tanto hemos hecho la demostración en el sentido contrario y queda demostrado el teorema de que Wardrop equivale a Smith. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué? Ambos principios son equivalentes. Esto es, si se cumplen las condiciones de equilibrio de Wardrop, se cumple Smith y viceversa, ¿cierto? Si un vector, una asignación cumple Smith, cumple Wardrop y Wardrop implica Smith. ¿Para qué sirve esto?
A pesar de que Wardrop entrega una versión más intuitiva de las condiciones de equilibrio, Wardrop es una cosa más fácil de explicarle a una persona cualquiera que por qué representa un equilibrio de usuario, ¿cierto? Nadie tiene ganas de cambiarse, eso es trivial de entender. Smith no es tan trivial de entender, pero su formulación matemática nos va a permitir transformar el problema de equilibrio en un problema de optimización, como vamos a ver en las próximas clases. Es decir, en vez de tener que, como decimos con Wardrop, evaluar caso por caso, ver las combinaciones, y eso que era un puro par origen destino, en vez de tener que probar todas estas combinaciones de cuáles son positivos y cuáles son iguales a cero, lo que vamos a hacer es plantear un puro problema de optimización y ocuparlo para resolver este problema. De hecho, ustedes conocen ese problema de optimización. Veremos qué tanto de ello recordaban cuando en la próxima clase lo aprendamos. Lo dejamos acá entonces por hoy día y les mando un fuerte abrazo, espero que hayan entendido. Recuerden ocupar el foro, dejen ahí sus preguntas. Recuerden que también dejé un tema de conversación abierto, así que también conversemos, cuéntenme ejemplos de lo que les dejé planteado hace un ratito. ¿Ya? Entonces me despido con un abrazo, cuídense mucho, chao.